Bienvenidos a mi canal de YouTube Crochet Rocío. En el tutorial de hoy te voy a guiar paso a paso para que puedas tejer junto conmigo esta linda tortuga. A continuación te voy a decir cuáles son los materiales que vamos a emplear. Necesitaremos hilo de 3 tonos, como los ves acá en pantalla, el de tu preferencia. Aguja acorde al grosor del hilo. Yo voy a emplear una aguja de 3 milímetros. Tijeras, un poco de material de relleno, el de tu preferencia. También vamos a necesitar alfileres, una aguja punta roma que nos sirva para unir las piezas, un separador de punto y los 2 ojitos de seguridad con sus respectivos seguritos para la parte trasera. Comenzamos. Vamos a comenzar por el caparazón. Lo hacemos de la siguiente forma. Aro mágico, colocamos el hilo en esta posición, pasamos la aguja, cerramos acá y tejeremos 6 medio puntos en el anillo mágico. Hacemos uno, lo identificamos y en esta primera vuelta tejeremos 6 medio puntos. Llevo 2, 3, 4, 5 y 6. Nos vamos a la hebra corta, tiramos de ella y esta es la primera vuelta con 6 medio puntos. En la segunda vuelta vamos a hacer 2 medio puntos en cada uno, es decir, pasamos aguja, tomamos hilo, cerramos. Acá vamos a demarcar y allí tejemos otro, de modo que estamos haciendo aumento. Esto lo vamos a hacer en cada uno de los puntos, es decir, 2 puntos en cada uno de la vuelta anterior, y al finalizar de esta vuelta tendremos un total de 12. Vamos con la tercera vuelta y vamos a hacer un medio punto, lo identificamos y en el siguiente vamos a hacer un aumento, y esa es la secuencia para esta vuelta, es decir, un medio punto y en el que sigue un aumento, así por todo el contorno. Al finalizar de esta vuelta tendremos un total de 18 puntos. En la vuelta número 4 vamos a tejer un medio punto, lo identificamos, un segundo medio punto y luego un aumento. Esa es la secuencia para esta vuelta, es decir, un medio punto, un segundo medio punto y luego un aumento. Al finalizar de esta vuelta tendremos un total de 24 puntos. En la vuelta número 5 vamos a tejer 3 medio puntos. 1, identificamos, este sería el segundo y el tercero, y en el siguiente vamos a hacer un aumento. Esa es la secuencia para esta vuelta: tejer 3 medio puntos, un aumento, 3 medio puntos, un aumento. Al finalizar de esta vuelta tendremos un total de 30 medio puntos. Vamos ahora con la vuelta 6, en la cual no realizaremos aumentos, sino que trabajaremos punto sobre punto, conservando los 30 puntos de la vuelta anterior. Terminada la vuelta 6 con 30 puntos, trabajamos igual las vueltas 7 y 8, es decir, punto sobre punto, conservando los 30 puntos. Llegamos a la vuelta 8 con 30 puntos, dejamos el hilo allí, cortamos, acá pasamos por la aguja lanera, nos vamos acá, dejamos este sin trabajar, nos vamos al siguiente, pasamos y luego nos pasamos por este, de esta manera. Tiramos un poco
y listo. Vamos a tejer lo que será la pancita. Para eso tomamos el hilo de contraste y en esta primera vuelta de la pancita comenzamos haciendo un nudo de inicio. Tomamos el caparazón y por cualquiera de sus puntos nos vamos a incorporar de esta forma tejiendo punto deslizado. Identificamos el primero y nos vamos a ir por ese contorno siempre trabajando en esta hebra. Punto deslizado. Al finalizar vamos a tener un total de 30 puntos en esta primera vuelta de lo que es la panza o la barriga. Vamos con la segunda vuelta de la pancita y en esta vuelta vamos a trabajar medio punto. Punto sobre punto. Al finalizar de esta segunda vuelta tendremos un total de 30. Así nos vamos a ir por todo el contorno con medio punto de esta manera. Ya hice uno, este sería el segundo y así por toda la vuelta. Vamos ahora con la tercera vuelta y tejeremos 3 medio puntos, sería 1. Vamos con el segundo, el tercero y luego haremos una disminución. Tomamos una hebra, tomamos otra hebra, tomamos hilo y cerramos. Y esa es la secuencia para esta vuelta, es decir, 1, 2, 3 y una disminución. Al finalizar esta vuelta vamos a tener un total de 24 medio puntos. Ay, voy a hacerlo nuevamente, la disminución. En la vuelta número 4 vamos a tejer un medio punto, identificamos y seguido vamos a hacer una disminución, es decir, tomamos hilo de un punto, del siguiente pasamos y cerramos. Esa es la secuencia para esta vuelta, un medio punto, una disminución. Al finalizar debemos tener un total de 16 puntos en la vuelta 4. Una vez que lleguemos a la vuelta 4 vamos a aprovechar de introducir el relleno de esta forma. Vamos a ir viendo qué cantidad le colocamos acá. Bien, que no quede tan abultado, porque recuerden que no queremos que se levante tanto para que asemeje realmente el caparazón de la tortuga, de esta forma. Trabajaremos ahora lo que será la vuelta número 5 y en esta vuelta número 5 todas serán disminuciones. Tomamos un punto, esto es lo que llaman disminución invisible, tomamos el otro, tomamos hilo y cerramos. Marcamos allí hasta tener un total de 8, es decir, en toda esta vuelta vamos a hacer disminuciones. Tomamos acá, tomamos hilo y cerramos. Terminada esa vuelta, vamos a dejar el hilo un poco largo, cortamos y ensartamos con la aguja lanera. Para cerrar nos vamos a ir punto por punto de esta forma, pasándolo por cada uno de estas hebras, así como me ven. Cada uno de estas hebras que estén en la parte exterior, ¿verdad? Las que veamos allí. Pasamos por cada una de ellas. Una vez que pasamos, lo que hacemos es tirar del hilo. Bien, lo hacemos con delicadeza para que no se contraiga tanto. Allí reafirmamos y escondemos el hilo. Lo vamos a pasar por esa parte central. Vamos acá, pensé que se me iba a salir. Pasamos acá, tiramos con suavidad, volvemos otra vez, lo podemos sacar por esa parte central y bueno, ya queda a gusto si queremos hacer otras pasadas de manera que quede
bastante seguro. Acá otra vez. Y ahora sí podemos cortar este sobrante al ras. Tensamos un poquito, cortamos y ya tenemos esta parte súper importante, que es el caparazón con su respectiva pancita o barriguita. Vamos a tejer lo que será la cabeza de la tortuga. Comenzamos con un anillo mágico de esta forma, cruzamos hilo, pasamos aguja, vamos a sacar, ajustamos y tejeremos un total de 5 medio puntos. Ya hice uno, identifico el primero, así hasta tener un total de 5 medio puntos en esta primera vuelta. Vamos a tejer la segunda vuelta y haremos aumentos en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Ya acá tengo un punto, identifico y allí hago otro punto. Y así un aumento en cada punto. Al finalizar de esta segunda vuelta tenemos un total de 10. Vamos con la tercera vuelta. Y acá vamos a tejer un medio punto. Identificamos seguido de un aumento acá. Es decir, 2 medio puntos en el mismo espacio, 1 y 2, y esa es la secuencia para esta vuelta: tejer un medio punto en aumento. Al finalizar en esta tercera vuelta tendremos 15 puntos. En la vuelta número 4 vamos a conservar los puntos de la vuelta anterior, es decir, tejeremos punto sobre punto, con lo cual al finalizar esta vuelta tendremos un total de 15. En la vuelta número 5 es el mismo procedimiento, es decir, vamos a trabajar punto sobre punto, sin aumentos, sin disminuciones, conservando los mismos 15 puntos. Esto para la vuelta número 5. En la vuelta número 6 vamos a tejer 3 medio puntos, 1, acá colocamos el marcador, vamos con el segundo, vamos con el tercero y luego vamos a hacer una disminución, es decir, tomamos esta hebra, tomamos la hebra del punto que sigue, tomamos hilo y cerramos. Así nos vamos a ir por todo el contorno, 3 medio puntos, una disminución. Al finalizar de esta vuelta 6 tendremos 12 medio puntos. En la vuelta número 7 vamos a tejer punto sobre punto, con lo cual vamos a conservar los mismos 12 puntos. Acá 1, 2 y así punto por punto. Vamos a colocar los ojos. Yo los puse los alfileres para que nos sirva de referencia. Entonces vamos a contar desde el centro hacia acá 4 vueltas. Entre las vueltas 3 y 4 vamos a colocar el alfiler igual acá de este lado con 4 puntos de separación. Una vez que tengamos eso allí bien definido, o al gusto que cada quien tenga, vamos a colocar el ojito de seguridad. Colocamos el ojito con su respectivo pasador. Por acá lo introducimos bien y colocamos el pasador. Hay varias formas de colocarlo. Hay quienes lo colocan así, hay quienes lo colocan así, ¿verdad? Yo en esta ocasión yo lo coloco de las dos formas, dependiendo. Entonces vamos a pasar. Ay, se me cayó. Vamos a colocar el pasador acá. Lo introducimos y lo llevamos bien para que ajuste. Ok, hacemos lo mismo con el otro ojito. Ven, ya una vez que está allí, está un poco más definido, nos vamos acá donde pusimos el otro alfiler sin perderlo de vista. A veces si se nos dificulta un poquito el orificio, nos ayudamos introduciendo la aguja para que se abra más. Vemos si quedó bien allí, ¿sí? Vamos a colocar el respectivo pasador cuando yo lo consiga aquí. Ya lo conseguí.
Ajá, yo lo puse fue así. Yo lo coloco de las dos formas y incluso lo voy a hacer acá en varios tutoriales de las dos formas. Todo depende si nosotros le queremos hacer iluminar el ojo. Allí algunas veces nos permiten más espacio la forma como coloquemos el pasador. Vuelvo otra vez porque se había salido. Ok, importante que lo ajustemos. Ok, entonces ya vamos acá colocando los ojos. Vamos con la vuelta 8. Tejeremos 1. Acá este hilo trajo un nudo, no se lo hice yo, entonces vamos a ver cómo hacemos acá. Lo llevamos acá, cerramos, buscamos que ese nudo quede en la parte interna. Y ahora sí vamos a hacer en el punto que sigue una disminución acá. Una, tomamos el otro arito del siguiente punto, tomamos hilo y cerramos. Quería hacerles el ejemplo del nudo para que cuando lleguemos acá, entonces lo que hacemos es que lo jalamos un poquito y así no se verá. Entonces la secuencia para esta vuelta serán 2 medio puntos, una disminución. Al finalizar esta vuelta tendremos 9 puntos. Luego de tejer la vuelta 8, vamos a dejar el hilo larguito, cortamos, insertamos nuestra aguja y vamos a cerrar el tejido. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si habíamos terminado acá, saltamos un punto, nos vamos al siguiente y de donde salía el hilo acá vamos a pasar la aguja de esta forma. Ok, escondemos este hilito y vamos a rellenar acá. Nos ayudamos con nuestra aguja para abrir un poco más. Este hilo va en la parte interna y vamos a ir trabajando un poco de relleno, no mucho. Acá vamos a ir llevando con la aguja. Nos ayudamos de esta manera. Vamos ahora a tejer las paticas. Hacemos arito mágico acá, cerramos y tejeremos 3 medio puntos. 1, 2, 3 en esta primera vuelta. En la segunda vuelta vamos a tejer un aumento en cada uno de los puntos. Acá, este es el primero, lo identificamos acá, allí hacemos otro punto. Al finalizar esta vuelta tendremos un total de 6 puntos. Nos vamos al siguiente, donde vamos a hacer un aumento acá y nos vamos a este y haremos un aumento. En esta segunda vuelta vamos a tener un total de 6 medio puntos. En la tercera vuelta de las paticas vamos a tejer un punto en cada uno acá. Al finalizar tendremos un total de 6. Aquí hacemos el primero, identificamos y trabajamos punto sobre punto. En esta vuelta cortamos hilo, escondemos el hilo como lo hemos venido haciendo y haremos un total de 4 paticas. Vamos a comenzar a unir las piezas. Tomamos el caparazón y en teoría la cabecita va así, la posicionamos de esta forma y colocamos acá en el borde. Vamos a introducir la aguja de modo que nos salga acá. Bien, acá sujetamos, dejamos ahí que no se nos salga todo y comenzamos a traspasar la aguja por la cabeza. Acá pasamos y pasamos.
Ok, nos vamos al siguiente punto con mucha delicadeza allí y nos vamos a la cabeza, pasamos y pasamos, y así hasta completar toda esta costura que tenemos acá, que quede unido la cabeza al caparazón. Una vez que terminamos ya la costura, vamos a pasar la aguja hasta llevarla acá. Acá tensamos un poquito, pasamos nuevamente por otro, como para que el hilo quede bien escondido por allí y no se desate. Entonces acá volvemos a sacar por el mismo, podemos hacer un nudo acá, 1, 2 nuditos, vamos a cortar al ras y lo vamos a esconder. Él se introduce ahí, ¿ves? Entonces ya quedó como escondido. Vamos ahora a coser las paticas. En el caso de las paticas, yo les sugiero siempre que las posicionen con alfileres antes de unirlas, ¿ok? Una vez que vimos que están a la distancia que nosotros consideramos apropiada, vamos a trabajar igual que la cabecita, ¿verdad? Nos venimos acá, doblamos y empezamos a unir cada una de las piezas. Ya incorporé las paticas. Vamos ahora a hacerle un detalle acá, que será la colita. Nos incorporamos por acá, donde veamos que es ese punto central. Vamos a pasar el hilo. Hacemos 3 cadenitas de subida, 1, 2, 3. Allí mismo vamos a hacer 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Nos vamos a ir a la tercera cadenita que subimos, tomamos esta hebra y pasamos por allí. Esto es lo que se llama punto bodoque. Dejamos hebra larga, la vamos a ir ensartando con la aguja lanera. Ya la ensarté por acá, entonces nos vamos a la parte interna, pasamos la aguja, tiramos para que se recoja un poco la colita. Hacemos lo mismo con, acá. La llevamos acá y hacemos igual con esta hebra que nos queda aquí pendiente. Insertamos, lo llevamos a la parte interna acá. Ok, vemos que quedó bien la colita. Vamos a hacer acá 2 nuditos, tensamos un poquito, hacemos 1, 2 nuditos, cortamos al ras y automáticamente él se esconde. Cortamos acá, hacemos así y él se esconde. Vamos ahora a hacer el detalle del caparazón. Hacer el detallito que tiene el caparazón. Para eso tomamos 6 alfileres y los vamos a posicionar allí. No necesariamente tienen que quedar a la misma distancia, ya que esas manchas que tienen las tortugas por lo general son de diferente tamaño. Entonces vamos a introducir la aguja. Dejamos allí cierta cantidad en espera y vamos a ir en esta primera vuelta pasando la aguja por esas donde están los alfileres, de esa manera. O sea, pasamos por uno, pasamos por el otro, vamos quitando de esta manera y así pasamos por uno, por otro, así hasta tenerlo en su totalidad. Ok, en esta primera vuelta van a quedar, por supuesto que unos, ya les voy a decir acá para dar el cruce completo. Acá
Vamos al siguiente, ¿verdad? Entonces este quedó vacío. Vamos al siguiente y cuando vengamos nuevamente volvemos a pasar por los que no pasamos. Acá. Vamos a ir quitando alfileres. Como les dije, no necesariamente tienen que quedar del mismo tamaño. Acá vamos a pasar por este y sacamos. ¿Ok? En este caso lo vamos, acá. Acá. Nos regresamos y volvemos al mismo procedimiento hasta pasar por cada uno de ellos. Así voy. Acá y acá. Ahora nos vamos a ir a la parte inferior. ¿Ok? De esta manera. Nos vamos a ir más o menos a lo que será este. Lo sacamos acá. ¿Ok? No, lo sacamos, sí, lo sacamos acá. Luego volvemos otra vez, lo sacamos acá. Nos venimos, lo sacamos en la parte superior. Y así vamos a hacer con cada uno. Si se les saliera un poco el relleno, eso después lo ajustan. Acá. Entonces, otra vez venimos, nos venimos acá y repetimos el procedimiento en cada uno de los espacios que tengamos. Voy terminando por acá. Sacamos el hilo. No sé si les dije que al inicio van a cortar una hebra como de 1,50 m para que les alcance completo para hacer todos esos trazos. Venimos acá, sacamos hilo, vemos si quedó bien, ok, y hacemos el nudito respectivo, cortamos hilo y ocultamos. Y así terminé la tortuguita que me acompañaron a tejer a lo largo de todo este tutorial. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Recuerda suscribirte y dejarme en comentarios cuál de estas figuritas quieres ver. Este es el gatito. Por acá tenemos el perrito, la ranita, el chanchito o el cochinito. Tenemos por acá el señor búho, tenemos el pollito, tenemos este lindo ratoncito y por supuesto el pulpo de apego. Súper importante esta figura para los niños que nacieron fuera de tiempo. Cada una de estas patitas es lo que equivale como al cordón umbilical y les ayuda mucho. Se llaman pulpos de apego. Entonces dime en comentario cuál de estas figuritas deseas ver. Muchas gracias por acompañarme en este tutorial.